Muy buenos días. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 65ª Legislatura de la Cámara de Diputados, a través de la diputada Laura Barrera Fortul y la diputada Frinea Suara Yarzábal, les dan la más cordial bienvenida al foro Contexto y atención de la leucemia linfoblástica aguda en menores de edad en México. En el presidium de este acto contamos con la distinguida presencia de la diputada Laura Barrera Fortul, secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia. La diputada Frinea Suara Yarzábal, secretaria de la Comisión de Salud. El maestro Kenji López Cuevas, presidente de la Fundación Cancer Warriors de México y consejero en la Junta Directiva de la Unión Internacional para el Control de Cáncer. Y el doctor Alberto Olaya Vargas, hematólogo pediatra. Para dar inicio a este foro, escucharemos la intervención de la diputada Frinea Suara Yarzábal. Por favor, diputada. Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta su casa, a este congreso. Saludo con gran aprecio al maestro Kenji López, presidente de la Fundación Cancer Warriors de México, al doctor Alberto Olaya Vargas, hematólogo pediatra, y a mi querida amiga y compañera Laura Barrera Fortul, y a todos y todos los que generosamente nos acompañan en este recinto el día de hoy. El tema que hoy nos reúne es de gran trascendencia para la niñez mexicana y para todo México, pues se trata de hablar sobre aspectos relevantes en la atención de la leucemia linfoblástica aguda en los menores de edad de nuestro país que conforman las futuras generaciones. Para empezar, permítanme darles un breve panorama sobre el tema, del cual no abundaré sobre los aspectos técnicos, pues más adelante tendremos la fortuna de escuchar a nuestro especialista en el tema, al doctor Alberto Olaya Vargas, hematólogo pediatra, y por supuesto todas las consideraciones que el maestro Kenji hará sobre el tema. Los siguientes son algunos datos para entender el contexto de la enfermedad. El cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad de niños de 5 a 14 años y la sexta en menores de 5 años. Representa casi el 70% de la carga total de cáncer en estos grupos de edad. La leucemia linfoblástica aguda es el cáncer más común en niños y adolescentes mexicanos. A nivel mundial, se observa una tendencia a la disminución de la mortalidad por cáncer en niños, atribuible a un aumento en la supervivencia debido a un diagnóstico oportuno, a un incremento en la inversión en infraestructura de atención médica y esquemas de tratamiento cada vez mucho más efectivos para este padecimiento. Lamentablemente en México esto no ocurre así. Mientras que en los países de altos ingresos se ha logrado una supervivencia libre de enfermedad superior al 80%, en México solo se ha alcanzado entre el 40 y el 60%. Existe una amplia variabilidad en supervivencia por cáncer pediátrico en distintos estados del país, debido a las diferencias en infraestructura, en acceso a los servicios de salud, al financiamiento, porque si vemos en Campeche solo alcanza el 43.7%, mientras que en Sinaloa es del 74.7%. Y nos preguntaremos, ¿a qué se deben estas enormes diferencias? La respuesta es muy fácil, es muy sencilla, porque a este gobierno no le interesa la salud de la población y en particular la de las mujeres y de los niños. Como ustedes saben, la sociedad mexicana fuimos testigos de las incontables manifestaciones que realizaron en la vía pública los padres de familia, suplicándole a este gobierno por los medicamentos oncológicos para sus niños. Bueno, los padres de familia que se atrevieron a levantar la voz, porque hoy siguen muchos en silencio viendo morir a sus hijos.
Estas manifestaciones han sido una consecuencia de la indolencia hasta la crueldad de este gobierno para atender un tema tan sensible como es la salud de nuestra infancia. Porque no se puede negar que nuestro sistema de salud se encuentra en uno de los momentos más críticos de su historia. Nunca en la historia de la salud pública de México había habido una crisis tan terrible como la que estamos viviendo durante estos 5 años de gobierno, lo que sin duda ha generado los problemas que existen en la deficiente atención de esta enfermedad. En lo que se refiere a la falta de diagnósticos y tratamientos oportunos, el subregistro, la desinformación, el desabasto de medicamentos y el abandono de tratamientos. El gobierno no ha invertido lo suficiente para la atención del cáncer infantil. Un ejemplo, el presupuesto del Instituto Nacional de Cancerología, aprobado para ejercer este 2024, representa solo un incremento mínimo de tan solo el 0.62% respecto al presupuesto del 2023. Es ridículo cuando tenemos ya el diagnóstico de que hay miles de niños que no han alcanzado el tratamiento. Sabiendo que el INCAN es la principal institución pública de salud que atiende el cáncer infantil, presentando ya importante déficit presupuestal. Este gobierno no solo no invirtió, sino que además saqueó el Fondo de Salud para el Bienestar, el FONSABI, antes denominado Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, destinado para la atención de este tipo de cánceres. ¿Qué pasó con ese dinero? Más de 200,000 millones de pesos fueron saqueados de este fondo durante estos 5 años. No fueron para la salud, se los llevaron para las prioridades de este gobierno, que no es la atención médica de los mexicanos. Este saqueo ocasionó una grave disminución en el ejercicio de recursos y por lo tanto del número de casos atendidos de cáncer infantil, que es uno de los padecimientos contemplados en este catálogo del fondo. La disminución, imagínense ustedes, del 95% de los recursos, disminución del 95% de los recursos, al pasar de 300 millones que se ejercían a tan solo 15 millones de pesos. Ocasionó que el número de casos atendidos disminuyera drásticamente en un 81% del 2018, tan solo nada más, al 2021. ¿A dónde se atendieron el resto de los niños que no tuvieron cabida en las instituciones públicas de salud? Otro aspecto que consideramos también importante y que ha influido en la deficiente atención de esta enfermedad, sin duda ha sido el gran desabasto de medicamentos, sobre todo oncológicos. Ha sido una constante en este gobierno y por lo que vemos así seguirá con las grandes ocurrencias de la farmacia del Azteca, que no va a venir a resolver nada. Esto nos hace pensar triste y desafortunadamente que no se va a resolver el problema del desabasto en México con estos engaños, mentiras y ocurrencias de este gobierno. En el 2022, no hace mucho, hace año y medio, tuvo un recorte de 18,000 millones de pesos el presupuesto para la compra de medicamentos. Todavía nos dimos el lujo, teniendo el gran desabasto que ya estaba en el país, se le recortan recursos para la compra de medicamentos y aquí lo vimos. Nosotros no le aprobamos a este gobierno este recorte presupuestal, pero teniendo la mayoría ellos, por supuesto que lo aprobaron. Y siguió el desabasto de medicamentos y seguirá el desabasto de medicamentos. Malas noticias para los mexicanos, porque en lo que va de esta administración se han dejado de surtir 43.9 millones de recetas en todo el sistema de salud pública, incluyendo otro tipo de padecimientos. En el periodo de 2020 a 2022 se alcanzó el nivel más bajo de surtimiento de recetas, yo creo que en las últimas décadas de la salud pública de nuestro país,
llegando a un 66%. Imagínense en las administraciones pasadas, cuando existía el Seguro Popular, un sistema de salud público, universal, integral, con el cual se daba finalmente el acceso al derecho a la protección a la salud de los mexicanos. Yo creo que hoy muchos mexicanos están resintiendo el sistema de salud que teníamos. Qué tristeza y qué desgracia que este gobierno solamente se dedicó a destruir. Nosotros teníamos ya un 96% de abasto de medicamentos y de cobertura de recetas. Los institutos nacionales y hospitales de alta especialidad que atienden esta enfermedad no cuentan ya con recursos suficientes. Había un mecanismo a través del Seguro Popular, a través del cual ellos podían generar sus propios ingresos y el Seguro Popular se los pagaba, se los regresaba y así podíamos ir incrementando el número de pacientes que podían atender estos grandes institutos. Bueno, pues por decreto les dicen que es gratuito, pero no les dan ni con qué ni con quién para la atención médica. El engaño sigue de este gobierno. Por desgracia, el cúmulo de desaciertos durante esta administración ha ocasionado el fallecimiento de más de 3,000 niños por falta de tratamientos contra el cáncer. Ya no podemos permitir que esto siga ocurriendo. Tan solo en el 2020 fueron diagnosticados en México 6,955 nuevos casos de leucemia y se presentaron al menos 4,786 fallecimientos por la misma causa. Esta cifra da cuenta de la magnitud del problema que enfrentamos en esta materia. Por ello, durante los últimos años de mi gestión en el Congreso, entre otras acciones, he presentado durante la discusión de los proyectos de presupuesto de egresos de la Federación diversas reservas para evitar que los recursos del Fondo de Gastos Catastróficos, hoy llamado rimbombantemente FONSAVI, que ha servido solo para saquear recursos, quién sabe para qué los ocupen, y se desvíen para otros fines que no ha sido para la atención del cáncer. También hemos presentado múltiples proposiciones para exhortar a las autoridades sanitarias y hacendarias a garantizar el abasto de medicamentos, sobre todo oncológicos. La atención del cáncer infantil debe de ser una prioridad para este gobierno. Por ello seguiremos insistiendo desde el Congreso y por supuesto desde el Partido Revolucionario Institucional una mayor inversión en salud para que al final se traduzca en quitar estos obstáculos y donde podamos lograr diagnósticos precisos, oportunos, referencia temprana, adherencia al tratamiento, vigilancia y monitoreo y el abasto suficiente de medicamentos. El tratamiento es importantísimo para poder lograr la sobrevivencia a la que tanto deseamos y queremos llegar. Para concluir, quiero reconocer ampliamente el gran trabajo y compromiso de las organizaciones de la sociedad civil, pero en especial quiero reconocer a Cancer Warriors de México en la lucha incesante contra el cáncer en nuestro país y les pido, querido maestro Kenji, que redoblemos esfuerzos y sigamos colaborando juntos en esta noble causa hasta que logremos lo que en derecho les corresponde a nuestros niños. Es su derecho, el derecho a la vida, para que puedan alcanzar sus sueños. Sigamos trabajando en beneficio de la salud de nuestra niñez, de sus familias, de nuestro país, a pesar de las barreras y del abandono que para ello impone este gobierno insensible, que le ha quedado a deber a todos los mexicanos. Pero aquí estaremos, amiga Laura, querido Kenji, seguiremos dando la batalla. Gracias por su atención. Muchas gracias, diputada Suara. Nuestra siguiente ponente con el tema Exposición de principales retos en la atención de la leucemia linfoblástica aguda y llamado a la acción es el maestro Kenji López Cuevas, quien es abogado y maestro en políticas públicas por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con estudios en las universidades de Harvard y Georgetown, así como en la Universidad Pontificia Comillas en España. Ha desempeñado diversos cargos en instituciones públicas como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en la Presidencia de la República
y en la Secretaría de Relaciones Exteriores como director para organismos especializados de la ONU. Tras vivir una experiencia familiar cercana con cáncer, en febrero del 2013, inició un incansable trabajo en la lucha contra esta enfermedad, por lo que en 2017 decidió constituir formalmente la Fundación Cancer Warriors de México, la cual ha impulsado, entre otras iniciativas, las licencias laborales para madres y padres de menores con cáncer. Esta fundación fue galardonada con el Premio Nacional Pro Bono 2022 por la Fundación Barra Mexicana de Abogados. En octubre de 2020, Kenji se convirtió en el primer abogado mexicano en ocupar un cargo en la Junta Directiva de la Unión Internacional para el Control del Cáncer. 2 años después, fue reelecto para el periodo 2022-2024. Además, ha sido profesor de la materia de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y es miembro de la Barra Mexicana de Abogados. En febrero de 2022, fue elegido como uno de los 5 jueces a nivel mundial del Premio Metrodora del sector salud, otorgado por la Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes, ubicada en Reino Unido. De igual forma, es miembro de la organización global Ashoka desde el año 2020. Maestro Kenji López, tiene usted la palabra. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con enorme gusto y agradecimiento a nuestras amigas y aliadas de varios años atrás ya, las diputadas federales Frinea Suara y Laurita Barrera. Y con enorme gusto también a nuestro muy amigo, el doctor Alberto Olaya. También, por supuesto, a quienes nos acompañan hoy como mamás y papás de menores diagnosticados con leucemia linfoblástica aguda, que serán nuestros principales testimonios para continuar con esta batalla en contra de este padecimiento. A mi equipo en Fundación Cancer Warriors de México, muchas gracias por estar aquí. A todas y a todos, muy buenos días. Antes de iniciar formalmente y derivado de que esta mañana tuvimos conocimiento a través de los familiares de el entonces senador Juan Pablo Medina sobre su triste fallecimiento y una lucha incansable en contra de este padecimiento del cáncer, un cáncer de estómago, les pido a nombre de nuestra fundación, de los presentes y de manera muy respetuosa que guardemos 1 minuto de silencio en su memoria. De esta manera acompañemos con nuestro afecto y en nuestras oraciones y bendiciones a su familia. A partir de este momento, por favor. Muchas gracias. Avanza la tecnología, pero se desfasa el humanismo. Aumenta el uso de la inteligencia artificial, pero cada día carecemos un poco más de empatía. Incrementan los casos de cáncer a nivel mundial. Sin embargo, también disminuye la oportunidad de vida. Disminuye porque no estamos logrando en países como México garantizar
el derecho al acceso a tratamientos integrales para quienes padecen esta enfermedad. Y hoy dedicaremos, gracias a la anfitrionía de nuestras amigas diputadas federales, estos esfuerzos de un foro educativo para poner sobre la agenda pública el tratamiento especial de la leucemia linfoblástica aguda, que es el tipo de cáncer más común, más frecuente entre nuestra niñez en México. ¿Qué sigue, por favor? Un breve disclaimer sobre esta presentación, la que sigue. Me voy a permitir utilizar este tiempo para hablarles de un trinomio que hemos logrado realizar de la mano con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, con el sector médico y con la sociedad civil. Allá en el año 2017 comenzamos a tener foros como este para plantear la posibilidad, sí, adelante, para plantear la posibilidad de reformar 3 leyes de carácter federal y lograr otorgar a mamás y papás de niñas y niños diagnosticados con cáncer un permiso laboral para que pudiesen ausentarse de sus labores, de su trabajo y acompañar los tratamientos de sus hijas e hijos con este padecimiento. Voy a platicar brevemente más adelante sobre qué pasó con esta iniciativa, pero aquí precisamente en el Poder Legislativo encontramos eco, resonancia a nuestras peticiones que hoy día se han convertido en derechos reales para estas familias que enfrentan este padecimiento. La que sigue, por favor. La que sigue. Ya hemos expuesto sobre el contexto de este padecimiento en nuestro país. Mencionaba la maestra de ceremonias, yo tengo el honor de tener un cargo en un organismo internacional que está basado en Ginebra, Suiza, y esto me permite conocer cuál es la realidad de algunos otros países y hacer contrastes entre lo que vive México con países de América Latina y también tener información de organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, que es la agencia especializada en la salud para las Naciones Unidas. Las cifras que expresa la OMS respecto a el aumento en la incidencia de este padecimiento no son favorables. La OMS está expresando que la mayoría de países de América Latina en los próximos 17 años vamos a aumentar en alrededor del 50% la incidencia de casos de cáncer, en este caso en México. Hoy día estamos hablando de más de 190,000 nuevos casos por año de cáncer en general en adultos y menores, pero vamos a estar llegando hacia el 2040 a más de 280,000 nuevos casos. Esta es una de las razones de por qué vemos tanto cáncer cercano. Si nos preguntamos, cada vez más gente cercana, amigos, familia, son detectados con este padecimiento. Ese es un tema aparte, la incidencia. ¿Por qué? ¿Por qué se diagnostica? Pero en México tenemos además otros problemas, como son el diagnóstico tardío. El 70%, arriba del 70% del cáncer se diagnostica en etapas tardías en nuestro país. Pero además no estamos siendo universales en la proveeduría de tratamientos para cada persona que es diagnosticada con este padecimiento. En particular ponemos la atención en el diagnóstico de nuestros niños. Seguramente conocen casos cercanos de cáncer infantil. Nosotros vamos a hospitales públicos como el Instituto Nacional de Pediatría, donde el doctor Olaya ejerce su profesión, y podemos dar cuenta de cómo vive una familia que tiene a un niño diagnosticado con este padecimiento, un niño que no sabe por qué se le está aplicando un tratamiento, que no sabe por qué dejó ir a la escuela, por qué ella no está jugando igual que sus primos, sus amiguitos, por qué tiene que pasar tantos días, semanas, meses hospitalizado, y por qué de pronto no llega la cura. Les pongo este escenario porque lo que queremos es lograr empatía en las instancias gubernamentales para que piensen en lo que se vive en los hospitales
y por qué se tiene que otorgar universalidad sin discriminación a cada paciente diagnosticado con esta enfermedad. La que sigue, por favor. La que sigue. De manera ya muy global hablamos de los derechos de los pacientes. Nuestra propia Constitución, en el artículo 4, establece el derecho a la salud como un derecho humano universal garantizado por nuestro gobierno para que cada paciente sea atendido de manera pronta, oportuna y de manera integral. La que sigue, por favor. Estos son algunos de los instrumentos internacionales que contemplan también este derecho humano, que por el hecho de ser seres humanos tendríamos que tener esta protección de este derecho humano en cualquier lugar, país y región en el que nos encontremos. Como podemos observar, en México tenemos grandes retos para dar cumplimiento absoluto respecto a este derecho humano. La que sigue, por favor. Estos son algunos de los principios que se contemplan en la protección de los derechos humanos. No solamente hablamos del derecho a la salud, hablamos del derecho al trabajo, del derecho a la vivienda, a un medio ambiente, a la seguridad, a la protección como seres humanos. Y siempre lo expongo porque el último principio es uno de los que más llama la atención, el de progresividad. No podemos ir en retroceso en lo que se ha avanzado en la protección a la salud en un país. Más bien, tendríamos que ponernos en vanguardia respecto a lo que están haciendo otros países para atender esta enfermedad. El cáncer es el mismo. Lo comentábamos antes de ingresar a este espacio con el doctor Olaya. Aquí en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Asia, en África, es la misma enfermedad. Son los mismos linfomas, el mismo cáncer de mama, los mismos linfomas Hodgkin, no Hodgkins, las mismas leucemias. Lo que nos hace diferente es cómo abordamos el padecimiento, cómo lo detectamos, si lo detectamos tempranamente o no. Mientras que en México se detecta entre 70 y 80% de manera tardía el cáncer, en Estados Unidos es lo opuesto. Están detectando cáncer en etapas tardías en 20-30%. Sé que es otro tipo de padecimiento, pero el cáncer cervicuterino básicamente no existe en Australia. Tienen menos de 100 casos al año en un país completo, porque es uno de los pocos tipos de cáncer que se puede prevenir mediante una vacunación, la vacuna contra el virus del papiloma humano. Es decir, más allá de queja, es cómo logramos avanzar, cómo seguimos avanzando en estos binomios, trinomios y cómo vencemos estos retos que enfrenta nuestro país. La que sigue, por favor. La que sigue. Este es un ejemplo de lo que hemos logrado hacer desde este trinomio de la sociedad civil y el poder legislativo en años anteriores, y el caso es el de las licencias laborales para madres y padres de menores con cáncer. Lo pongo de ejemplo porque quienes hemos estado en esta mesa, las 4 personas hemos participado o participamos en el impulso a este nuevo derecho en nuestro país. Las diputadas que fueron diputadas en la legislatura pasada fueron de las principales promotoras para reformar 3 leyes en México y que permitan hoy que mamás y papás gocen de un derecho a ejercer una licencia laboral por cuidados de hijos diagnosticados con cáncer. Lo platico en 2 minutos. Laura, nos llevó más de 3 años entre foros, previo a que ustedes llegaran a la legislatura, recolección de testimonios de mamás y papás que eran despedidos por ausentismo laboral, porque nuestra ley no consideraba estas ausencias como justificadas, y mucho escepticismo, yo les diría, muchos cuestionamientos, ¿se va a lograr, no se va a lograr, se requieren recursos públicos? Yo les digo que con mucho trabajo, con preparación, con persistencia, se logran estos objetivos. Por eso yo creo que va a ser posible que logremos esta universalización en el acceso a los tratamientos, porque ya hemos logrado grandes batallas en el pasado. La que sigue, por favor. Esa es una foto emblemática en el Ángel de la Independencia cuando fue publicado el decreto por el que se reformaron 3 leyes de carácter federal en junio del año 2019 y que logramos en este Congreso que se le asignaran más de 400 millones de pesos anuales para que más de 10,000 mamás y papás de menores con cáncer
puedan obtener un subsidio mientras gozan de una licencia que puede ser por hasta 364 días. Tenemos retos porque no hay un cumplimiento absoluto al respecto, particularmente respecto al ISSSTE. Yo aprovecho cada espacio público para reiterarlo. Hay una asignación presupuestal y el ISSSTE tiene obligación por mandato de ley de otorgar estas licencias a mamás y papás con un hijo con cáncer. La que sigue, por favor. ¿La que sigue? Bueno, esta también es otro pendiente que tenemos con la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, que carece de reglamentación y normativa para su aplicación. También aprovechamos siempre para ponerlo sobre la mesa porque aunque se tienen los instrumentos jurídicos, no hay una aplicación al 100% al respecto. La que sigue, por favor. Bueno, esta es una imagen en el Senado hace algunos meses donde pusimos, como se dice coloquialmente, el dedo en la llaga, pues porque es importante que nuestras autoridades den trámite a la publicación de la normativa que podría implementar este tipo de legislación. La que sigue. El cáncer en la agenda. La que sigue. Este es un tema muy importante que ha movilizado particularmente nuestra fundación de la mano con más de 60 organizaciones civiles en nuestro país. En el 2021 salimos literalmente a la calle a pedir que quienes buscan tener un cargo público a través de un proceso electoral se comprometan con nosotros, firmando un pliego de peticiones respecto a la atención del cáncer. ¿Nos ha funcionado? Sí, sí nos ha funcionado. Honestamente se los digo. Fuimos a más de 21 estados en el 2021, en el 2022 estuvimos en Hidalgo, en Oaxaca, estuvimos en Durango, recabando firmas para que quienes buscan ser gobernadores, diputados federales, locales, alcaldes, regidores, síndicos, todos aquellos que dicen que van a cambiar la realidad de una región, un territorio, siempre y cuando les concedamos este beneficio de apoyo, votando por ellos, se comprometan previamente, colocando el cáncer en la agenda como una prioridad de atención en sus programas públicos. Esas son imágenes, seguro allá están ustedes, Laura y Friné, porque estuvimos generando estas firmas y después, la que sigue por favor, tenemos resultados de compromisos cumplidos. Desde la sociedad civil, y se los digo con mucha honestidad, no nos metemos en cuestiones partidistas y políticas. La que sigue, por favor. Pero sí reconocemos lo que se hace desde la función pública, desde los cargos que son ganados en las urnas, como se dice coloquialmente. En Nuevo León tenemos casos de asignación presupuestal para 2 programas universales de atención de 2 tipos de cáncer. Cáncer de mama, que tiene una asignación de aproximadamente 170, no aproximadamente, me sé la cifra, son 172 millones de pesos anuales para este padecimiento desde el diagnóstico, incluye el tamizaje, diagnóstico, atención integral, rehabilitación e investigación. Y también para cáncer infantil, que son aproximadamente 240 millones para este padecimiento. Jalisco tiene programas similares, Chihuahua tiene programas similares, y ahí también… Es la anterior. Ahí también, todavía permanecemos en este. Tenemos acciones que se han hecho en los estados, a nivel municipal. Un caso, por ejemplo, ¿no?, que tenemos es la foto de la derecha, ahí estamos la diputada Barrera y su servidor inaugurando un carril rosa en el municipio de San Mateo Atenco. Ustedes dirán, ¿un carril rosa? Bueno, pues para las mujeres que han sido mastectomizadas por cáncer de mama, se les recomienda ciertos ejercicios de rehabilitación para no generar linfedema. Además de utilizar una banda, una manga, como se les llama, se les recomiendan algunos ejercicios. Allá en contubernio con la presidenta municipal actual y el presidente municipal saliente, se designó un carril gratuito de nado para mujeres que estén cursando este padecimiento, además de tener un instructor, y se les dio material para que pudieran realizar los ejercicios. En fin, pongo estos ejemplos porque las acciones se pueden llevar a todos los niveles, no nada más a nivel federal, a nivel nacional, a nivel estatal, regional, municipal, se pueden llevar a cabo acciones cuando existe empatía y compromiso. Algunas imágenes aquí en la Cámara de Diputados presentando exhortos para aumento de presupuesto
para la atención de este padecimiento y por supuesto también en el Senado de la República. La que sigue, por favor. La que sigue. Derivado de ese movimiento llamado el cáncer en la agenda, que ya nos van a ver el próximo año 2024, que es muy importante para este país, vamos a volver a salir a recabar firmas con este compromiso. Esta imagen que ustedes ven, esa mera. Esta imagen es de diferentes congresos estatales. Les explico qué pasó ahí. En el 2021 solicitamos firmas de candidatas y candidatos. Los que ganaron y llegaron a los congresos como diputados locales, con ellos impulsamos iniciativas legislativas para otorgar un día anual con goce de sueldo a trabajadoras y trabajadores del sector público para realizarse estudios de detección temprana. Cuentan ya en Nuevo León, Querétaro, Estado de México y recientemente en Durango con un día anual con goce de sueldo, nadie se los descuenta, para que vayan y se realicen Papa Nicolau, se puedan hacer una mastografía y los varones antígeno prostático o tacto rectal. Y en el caso de Durango ya aumentamos el espectro de cobertura para cáncer testicular. Esta iniciativa en Durango ya tiene apalabrado, estuvimos allá hace 2 semanas, un programa piloto para el próximo año. Les comentaba al principio, estamos detectando tarde el cáncer. Entonces, ¿qué hacemos desde Fundación Cancer Warriors de México con el legislativo? Utilizamos a las leyes como mecanismos efectivos para lograr una detección temprana de este padecimiento. Es decir, estos binomios, estos trinomios sí funcionan y estamos dando cuenta de los resultados que estamos logrando en diferentes estados. La que sigue, por favor. La que sigue. Este es un programa, esto lo platico muy rápido, que ya tenemos implementado en Cancer Warriors de México. Es un programa de acompañamiento a pacientes con cáncer. Instalamos un call center, un servicio telefónico que funciona de lunes a viernes para pacientes de bajos recursos en ciertos municipios donde hacemos estos convenios. ¿Qué buscamos? Censar cuánta gente tiene cáncer. Hoy día no tenemos un registro nacional, doctor, como tal, un registro nacional que opere. No contamos en México con ello. Es otro de los grandes retos que tenemos en nuestro país. Sí se reformó la Ley General de Salud, sí tenemos un nuevo artículo, el 161 bis, que establece por mandato de ley la creación de un registro nacional de cáncer. Sin embargo, no tiene recursos públicos suficientes para poder operarlo. Entonces, se desconoce en la mayoría de los casos la magnitud de la enfermedad. Entonces, ¿qué hacemos en estos municipios? Vamos, montamos un módulo por 2 semanas, censamos y podemos conocer cuántos casos de cáncer, las condiciones que tienen los pacientes, cuáles son sus brechas en la atención. Si no están atendidos, gestionamos para que ingresen a hospitales públicos y damos un seguimiento puntual hasta que concluyen los tratamientos. La siguiente imagen es una pequeñita que tenemos ahí en San Mateo Atenco, Ana Vicky. Hoy iban a estar sus papás en este foro, ella no, por supuesto, no la paciente, pero sí sus papás, para dar cuenta y testimonio de cómo ha sido su proceso atendiéndose en un hospital público. Afortunadamente, Ana Vicky, con tratamiento en tiempo, forma, integral, es una paciente que ya está en vigilancia. Ana Vicky ya tocó la campana y ya regresó a la escuela. Ahí está tocando la campana con su papá. ¿Qué queremos desde la fundación? ¿Qué queremos desde el sector médico, desde el sector legislativo? Queremos que todos tengan la misma oportunidad. Decíamos allá afuera, diputadas, que ya no hablemos de ilegalidad, de injusticias, hablemos de que es inhumano sentenciar a un paciente en nuestro país que sabe que otro paciente en Europa con el mismo padecimiento sí se está curando, o sí se está salvando, o sí está recuperando su salud y salvando su vida. Y esa persona o ese paciente en nuestro país, yo voy a usar más eufemismos, por algunas fallas administrativas, a lo mejor por falta de empatía o porque siguen siendo retos en nuestro país, no está teniendo la misma oportunidad. Por supuesto es ilegal, es inhumano, es injusto que el cáncer avance
porque tenemos tiempos de atención de 4, 5, 6, 7, 8 meses entre que existe una sospecha hasta que esa mujer, ese hombre, ese niño recibe tratamiento. No estoy diciendo que es en todos los casos, pero donde existen casos es que algo no estamos haciendo bien en México. Ese cáncer del que se tuvo sospecha en un estadio 1, 2, progresa, avanza la enfermedad y esa persona se pone en mayor riesgo. Ya estamos por terminar esta presentación, la que sigue, por favor. Este es nuestro mayor proyecto que va a llegar aquí a la Cámara de Diputados con ustedes. Lo empezamos en la Cámara de Senadores y es que México cuente con una ley general de cáncer, así de específica para este padecimiento. ¿Qué busca esta ley general de cáncer? Como ya se tiene por lo menos en 8 países de América Latina y se tienen planes nacionales de control de cáncer en más de 15 países en América Latina y en México no tenemos ninguno de los dos, es justamente garantizar tratamientos universales para todos los tipos de cáncer en los 2 grupos de pacientes, adultos y menores de edad. Esta ley, la iniciativa de ley que ya fue presentada el pasado 11 de octubre ante el Senado de la República, busca crear un Fondo Nacional de Cáncer, como está operando en Chile, en otros países de América Latina, y que se tenga certeza y transparencia de una bolsa de presupuesto público, ejercida evidentemente por instancias públicas, que se enfoque exclusivamente a la atención de este padecimiento en todas sus vertientes, tamizaje, diagnóstico temprano, atención integral, pasando por consulta, quimioterapia, radiación, rehabilitación, muy importante, cuidados paliativos y por supuesto investigación. Todo esto incluiría también la apertura de nuevas plazas públicas para incentivar que nuestros especialistas en onco y hematología se queden en México y ejerzan la profesión que estudiaron, adicionalmente de valores hacia la infraestructura de hospitales que verdaderamente funcionen e infraestructura para detección temprana y también para radioterapia. La radioterapia está cobrando un alto valor a nivel global, se está apostando altamente por la radioterapia y en nuestro país todavía tenemos retos en su implementación. La que sigue, por favor. Este es un grupo de fundaciones que trabajamos de manera conjunta en esta iniciativa, somos 13 en total, seguramente conocen a la mayoría, con trabajo probado y años dedicados a la atención de pacientes con este padecimiento. La que sigue, por favor. La que sigue. Estas son imágenes de la presentación en el Senado de la República, como pueden ver, con grupos plurales. Esta causa no es política, es humana. Se tiene a senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios en donde se tiene empatía por llevar a cabo e implementar estas acciones. Así que la invitación es abierta, sin importar grupo parlamentario en el que se encuentren, la invitación es abierta. Es hoy cuando pueden utilizar su posición y facultades a favor de una causa que nos necesita a todas y a todos, sin esperar a que sea nuestro familiar el que reciba el diagnóstico o incluso, y lo digo abiertamente, seamos nosotros mismos, porque las cifras nos están alcanzando y nadie, créanmelo, con más de 10 años en este terreno desde la sociedad civil y habiendo sido hijo de una madre que perdió la vida por este padecimiento, se los digo, nadie estamos exentos. Así que quien crea que por no ser médico o por no estar en este campo de acción no le va a tocar, como se dice coloquialmente, ojalá no le toque, porque deseamos que haya salud para todos, pero las cifras no dicen que estamos exentos. La que sigue, por favor. Bueno, nombres de senadores que se sumaron a esta iniciativa para presentarla. La que sigue. El estatus donde se encuentra, esperamos dictaminación lo antes posible, aprovechamos este foro para instar a la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos Primera que por favor la dictaminen lo antes posible y antes de que termine este periodo ordinario, que no brinquemos al siguiente periodo, que le demos una gran noticia. Y saben, les digo algo, viene el 4 de febrero, Día Mundial del Cáncer. Por cierto, inscríbanse a la carrera que estamos promocionando en nuestra fundación, ¿no? Aprovechando el comercial. Viene el 4 de febrero, Día Mundial del Cáncer. Viene el 15 de febrero, Día Mundial del Cáncer Infantil, doctor. Yo siempre les digo a los legisladores, a los funcionarios,
qué bueno que suban imágenes, qué bueno que suban infografías sobre tasas, estadísticas, información numeralia sobre la atención de este padecimiento. Pero ¿saben qué es mucho mejor? Mostrar acciones reales. Las acciones sí conmemoran con hechos un padecimiento. De lo contrario, pues nos quedamos un poquito cortos, ¿no? O bastante cortos al respecto. La que sigue, ya estoy acabando. O ya acabó, más bien. Bueno, pues antes de darles las gracias, que sirvan los esfuerzos, trabajos, asistencia, permanencia en este foro educativo sobre leucemia linfoblástica aguda para hacer un llamado a la acción que las diputadas harán de manera muy concreta, pero que precisamente estos esfuerzos nos lleven a lograr la universalidad en los tratamientos, que ninguna de nuestras niñas y nuestros niños se vean en la situación de no recibir un tratamiento que en otros países ya se recibe y que garantiza la sobrevida para nuestros pacientes. Hagamos hoy, con esto concluyo, hagamos hoy con hechos y acciones reales de la lucha contra el cáncer una verdadera lucha de todas y de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Kenji López. Continuaremos con la ponencia titulada Exposición de contexto sobre la atención de la leucemia linfoblástica aguda en México, que estará a cargo del doctor Alberto Olaya Vargas, quien es médico por la UNAM. Cuenta con la especialidad en pediatría y oncología pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría y cuenta con la maestría en ciencias médicas por la UNAM. Es egresado de los cursos trasplante de médula ósea y trasplante de cédulas madre hematopoyéticas de la Universidad de Louisville y del Children's Memorial Hospital de Chicago, Estados Unidos. Ha sido profesor adjunto del programa de oncología pediátrica y profesor titular del curso de alta especialidad en trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en pediatría y tutor del programa de maestría en la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha sido presidente del Comité de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Pediatría. Ha escrito artículos en revistas nacionales e internacionales. Es autor del libro Trasplante de médula ósea en pediatría, principios básicos, así como de más de 25 capítulos en libros de pediatría y de hemato-oncología. Igualmente, es editor académico de revistas internacionales. Fue también presidente fundador de la Sociedad Mexicana de Trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas en Pediatría, presidente de la Asociación Mexicana de Hemato-Oncología Pediátrica, miembro de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Trasplante de Médula Ósea, entre otras. Igualmente, es parte del Consejo Nacional de Cáncer Infantil de la Secretaría de Salud y de la Comisión Técnica para la elaboración de los protocolos nacionales de seguros populares para el cáncer infantil en México. Actualmente es el jefe del programa de trasplante de médula ósea y terapia celular del Instituto Nacional de Pediatría y del Centro Médico ABC. Doctor Olaya, adelante, por favor. Bueno, antes que nada, pues… 3, 5. 4, 3. Ok. Pues antes que nada agradecer la oportunidad de poder estar aquí en este foro con ustedes, tanto a las diputadas como al maestro Kenji por esta oportunidad. Yo siempre aprovecho cualquier foro, cualesquiera que sea la causa, para poder transmitir esta información sobre el problema del cáncer infantil en México, ya que, bueno, tengo 30 años de dedicarme a esto. Y cuando yo empezaba en esta área, mis maestros hacían sus investigaciones y muchos colegas del extranjero venían o íbamos y no creían en la información que presentábamos. Y esto produjo 30 años de retardo, y hoy les voy a explicar por qué. Durante 30 años hemos reproducido modelos de atención copiados de otros hospitales y de otros centros a nivel internacional, sin entender cuál era la problemática del cáncer infantil y sobre todo y particularmente la leucemia aguda linfoblástica en nuestro país.
Y este ha sido el motivo de muchos años de trabajo y de investigación. Yo no voy a hacer otra cosa más que presentarles resultados de la investigación que diferentes colegas y un servidor ha desarrollado a través de estos 30 años para sustentar justamente toda esta información que hoy la diputada presentó y que me satisfizo escuchar esa información, porque el problema del cáncer infantil en México me parece que está sobrediagnosticado. O sea, todo el mundo sabemos cuál es el problema y dónde está. El problema es que no establecemos soluciones y que han pasado años y años y años, y se los voy a demostrar con toda esta evidencia científica sin que haya un impacto realmente, ¿no? O sea, gobiernos van, gobiernos vienen, hay filias, hay fobias, hay colores, hay insignias, pero no hay impacto, ¿no? Independientemente de quien esté al frente de todos estos proyectos, y eso es lo que preocupa en este país. La que sigue, por favor. Y miren, esa barra en azul representa lo que representa la leucemia aguda linfoblástica como la principal causa de cáncer, y pueden ver que independientemente de la región del mundo, la leucemia aguda linfoblástica o las leucemias en general son la principal causa de cáncer a nivel mundial en los niños menores de 18 años, ¿no? Y esto, pues, hasta representa una facilidad, ¿no? Yo mismo le digo a mis alumnos de maestrías, doctorados o inclusive mis residentes, que pues ser hemato-oncólogo pediatra es relativamente fácil, porque si ustedes aprenden leucemia, prácticamente con eso sacan 6 en el examen y ya pueden aprobar. Entonces es muy fácil. Cuando nosotros resolvemos el problema de la barra azul en cuestión de salud, pues prácticamente hemos resuelto la mitad de los problemas de cáncer infantil en nuestro país. La que sigue, por favor. Sin embargo, vean, estos son datos que hemos encontrado en México. Desafortunadamente hemos perdido la capacidad de poder hacer este registro con todas las modificaciones, pero vean cómo la incidencia de leucemia aguda linfoblástica, que es la primera, se cayó la barra, pero el primer número o la primera casilla arriba, vean cómo aproximadamente en los años en que hicimos este registro, desde 2007 hasta el 2015, la leucemia representa el 52% de todas las causas de cáncer que diagnosticamos en niños en este país. Y aquí encontramos el primer cambio de paradigmas con el resto del mundo, ¿sí? Cuando nosotros leemos literatura sajona, ya sea europea o estadounidense, lo que estos grupos de investigación reportan es que la leucemia aguda en los niños representa el 35% de todas las causas de cáncer. Cuando nosotros empezamos a hacer este registro, que infortunadamente, les repito, se ha perdido la continuidad de él, resulta y aprendimos que la leucemia en nuestro país representa el 50% de todas las causas de cáncer cuando hacemos un primo diagnóstico en los niños. Pero cuando nosotros evaluamos las recaídas de las leucemias, les tengo otra información importantísima. La leucemia en recaída, esto es cuando recidiva una vez que el niño ya fue diagnosticado, empezó un tratamiento y la leucemia vuelve a aparecer tiempo después, representa la segunda causa de cáncer en este país. O sea, si yo pusiera a los niños con leucemia que recaen durante su tratamiento o durante la vigilancia de este tratamiento posterior a haber recibido un tratamiento con cáncer, los junto a todos, ni siquiera juntando todos los tumores sólidos, puedo reunir a todos los niños con leucemia que recaen después de haber sido diagnosticados y haber iniciado un tratamiento. Y estoy hablando solamente de aquellos que fueron diagnosticados, porque justamente calculamos que puede haber un subregistro de más del 20% en todos estos datos que les estoy dando. A la que sigue, por favor. Y vean, aquí es muy evidente, ¿no?, lo que les estoy diciendo. Leucemia aguda linfoblástica, 83% de aquel 50% de todas las causas, 83%. 13% agudas mieloblásticas, 2.8% leucemias crónicas y síndromes mielodisplásticos, el 1%. Pero entonces vean cómo la leucemia aguda linfoblástica, aunque representa solamente el cáncer infantil, el 5% de todas las causas de cáncer, pues es un verdadero problema de salud cuando tenemos a un niño con estas características. La que sigue, por favor. Y vean, es justamente lo que les estoy mencionando, ¿no?
el total de los cánceres que hicimos en este registro, cómo fue aumentando a través de los años, y más o menos calculamos, esto es solamente el sector público de la Secretaría de Salud, sin contar lo que pasa en el Instituto Mexicano del Seguro Social o lo que pasa en el ISSSTE. Y más o menos llegamos a registrar 3.400 nuevos casos de cánceres por año en este segmento de la población, lo cual calculamos que aproximadamente se diagnostican alrededor de 5.000 a 6.500 casos nuevos de cáncer infantil. Y vean cómo la leucemia, pues por mucho, representa la causa más importante comparado con el resto de los tumores sólidos e inclusive sumando a los linfomas. La que sigue, por favor. Y esto es pues, justamente lo que decían. Cuando nosotros vemos las tablas o las curvas de supervivencia, esto es, de cada 100 niños que yo diagnostico con cáncer, ¿cuántos van a sobrevivir a 5 años ya sin enfermedad? Pues podemos ver que justamente el factor pronóstico más importante es la región del mundo en la que se vive. Mientras tenemos países como Alemania, Australia, Canadá y Bélgica, en donde hoy día la Organización Mundial de la Salud describe y descifra que la leucemia aguda linfoblástica es una enfermedad potencialmente curable. ¿Por qué? Porque hay países que hasta en el 95% de los casos se puede curar, ¿sí? El problema es que esos países solamente representan el 20% de los niños del cáncer a nivel global, ¿sí? O sea, solamente el 20% ocupan el 80% de los recursos a nivel global que se utilizan en tratamiento e investigación para el cáncer infantil. Entonces, solamente el 20% de todos los niños en el mundo se benefician y van a poder obtener o estar del lado izquierdo de la gráfica, mientras que la mayor parte, el 80% restante, van a vivir en países con ingresos medios o de bajos ingresos, en donde las posibilidades de curarse van a oscilar entre el 60 hasta el 20%, dependiendo de la región del mundo. La que sigue, por favor. Y desafortunadamente eso, como ya lo mencionaron muy bien, no es, México no exime esto, no es ajeno a esta situación. El principal factor pronóstico, o sea, esto es, ¿qué determina que un niño con leucemia se pueda curar o no en nuestro país? Es la región del país en donde se enferma, ¿sí? Y mientras hay regiones del país en donde, como ustedes pueden ver en la gráfica, donde menos del 50% de los niños con leucemia no se van a curar e inclusive no van a tener acceso a un tratamiento, hay otras regiones del país en donde se pueden curar hasta el 70-75%. Sin embargo, aún en los mejores centros de hospitalización en nuestro país estamos por debajo de los estándares internacionales. Hoy día, la Organización Mundial de la Salud ha establecido como una de las metas prioritarias para el 2030 que por lo menos a nivel global se logra el 65% de supervivencia. Hoy día, en este mismo momento, en el Hospital St. Jude, en Memphis, que es uno de los íconos del tratamiento y la investigación en cáncer infantil, se está realizando la primera reunión global, la segunda reunión global, con miras a llegar al 2030 para poder contribuir a este 65%. Ustedes me pueden decir, bueno, tal vez México hoy día con todos los avances que tiene, hemos estado por ahí del 60-65% y podemos cumplir con eso, pero no. Por el tipo de país que es México, la economía, la cantidad de recursos que se utilizan en el sector salud y particularmente en esta área, México está obligado a proporcionar un porcentaje más alto de curación en niños infantiles y contribuir con un mayor número de curación, cosa que no estamos logrando, como les voy a demostrar. La que sigue, por favor. Este es otro aspecto muy importante, que es la tasa de abandono que tenemos, ¿sí? Y vean cómo en México, infortunadamente, se encuentra dentro de los países con mayor tasa de abandono. La que sigue. Y cuando hacemos una distribución geográfica de la tasa de abandono, podemos ver, y tenemos muy bien estudiado esto, el doctor Mejía del Instituto Mexicano del Seguro Social ha sido muy enfático en estudiar cómo los niños, en cuanto más lejos están del centro donde se van a atender, tienen un mayor riesgo de abandono al tratamiento, ¿sí? Esto ha hecho que varias instituciones, incluyendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, desarrollen una plataforma, una
estrategia que se llama Oncocrea, en donde están tratando de aproximar la atención de los niños con cáncer a sus lugares de origen para abandonar o disminuir estas tasas de abandono tan importantes que tenemos en el país. Entonces, desde ahí el problema comienza a ser grave. La que sigue, por favor. Y esta es tal vez la que más nos debe impactar. Esta es la curva de mortalidad relacionada al cáncer infantil en los últimos 20 años. ¿Y cómo pueden ver ustedes que está? Totalmente plana, ¿sí? O sea, en 20 años, a pesar de los esfuerzos, a pesar de todo lo que se ha hecho, tanto de la sociedad civil como los diferentes gobiernos que se han presentado en estos últimos 20 años, la tasa de curación y de mortalidad sigue exactamente igual. Pero si todavía esto lo exacerbamos y lo dividimos entre adolescentes y niños menores de edad, vamos a encontrar que el problema en los adolescentes todavía es más grave, ¿sí? Cuando un niño se enferma entre los 0 a los 12 años, la posibilidad de curación es importante, pero cuando es un adolescente prácticamente está condenado a morir. ¿La que sigue? Y bueno, todos estos son los factores que intervienen en el pronóstico y en el adecuado diagnóstico de un tratamiento. O sea, lo más importante es el impacto en el diagnóstico oportuno de los niños con cáncer, ¿no? En donde tienen que haber factores sociales, factores del sistema de salud y, evidentemente, características biológicas que corresponden al cáncer. Nosotros a esta teoría le hemos hablado o hemos mencionado, y por ahí tenemos una publicación de apenas hace un año, que es el triple hit. O sea, las 3 causas que evitan o que han evitado que México pueda tener acceso a esos altos porcentajes de curación como lo hemos encontrado en otros países. La que sigue, por favor. Y este triple hit empieza con nuestras propias características biológicas de la enfermedad. Y eso es lo que les mencionaba al inicio de esta presentación. Cuando nosotros y mis maestros hace 30 años presentaban en los foros internacionales ante investigadores internacionales que el comportamiento de la biología de las leucemias en México era diferente a lo que ellos reportaban, simplemente decían, eso no es cierto. Y eso nos atrasó 30 años en poder tomar decisiones médicas para mejorar y hacer tratamientos más eficientes. Y aquí lo que les quiero demostrar con esto no es la parte técnica, pero estas son mutaciones en las células leucémicas, pero también en las células somáticas del enfermo. Esto quiere decir que son mutaciones que vienen desde la germinación, desde la formación del niño. Son mutaciones de alto riesgo, que en poblaciones occidentales, sajonas particularmente, se presentan entre el 3 y el 5%. Nosotros en México, en los estudios epidemiológicos que está haciendo el IMEGEN con la doctora Carmen Olaiz, estamos encontrando que por lo menos en la región del sureste hay este tipo de alteraciones y mutaciones biológicas se encuentran hasta 12% más, hasta 3 veces más frecuente que lo que se presenta en otras poblaciones. Entonces ya de entrada, la biología de la leucemia en nuestro país es una biología diferente, un tanto cuanto más agresiva de lo que se reporta en otros grupos que hacen este mismo tipo de investigación. La que sigue, por favor. Vean, es justamente lo que les acabo de mencionar, ¿no? Este tipo de mutaciones que implican un pronóstico desfavorable en la literatura internacional se reportan entre el 6%, mientras que en esta serie de investigación que hicimos lo encontramos en 19.6%, ¿sí? Entonces ya de entrada tenemos una leucemia biológicamente más agresiva. La que sigue, por favor. Pero no solamente eso, también hemos encontrado que los niños en México presentan una serie de mutaciones que le infieren mayor toxicidad, o sea, son metiladores muy lentos de la quimioterapia, lo cual hace que se intoxiquen más fácil con los tratamientos a los que tenemos acceso. ¿Y saben de qué se nos mueren los niños en los centros hospitalarios una vez que llegan y son diagnosticados? El 90% no se muere de cáncer. El 90% se muere de complicaciones relacionadas al tratamiento. Y esta puede ser una de las explicaciones biológicas, ¿sí? ¿Esto qué representa? Cuando un niño tiene este tipo de mutaciones, representa que tenemos que hacer ajustes a la quimioterapia que pueden llegar hasta de ser
30% menos de las dosis que son recomendadas en protocolos desarrollados en otras regiones del mundo. Y sí es cierto, como lo dijo el maestro Kenji, a lo mejor con estos mismos tratamientos o con tratamientos muy similares se pueden curar en Europa, pero resulta que no es lo mismo tratar a un niño europeo que a un niño mexicano, porque la biología del niño mexicano es diferente a la del europeo. La que sigue, por favor. Y bueno, este constructo nos ha costado muchos años de ir construyéndolo para poder entender cuáles son las estrategias que tenemos que desarrollar para el tratamiento de la leucemia en la infancia. Y lo más importante está al inicio y está al final. Es como un sándwich. Y si ese sostén que está al principio y que está al final, conteniendo el resto que está en el centro, no está sólidamente constituido, lo demás no va a funcionar. Y lo más importante es el diagnóstico oportuno, pero no solamente el diagnóstico oportuno, porque de nada nos sirve que un médico pasante en servicio social en un centro de salud sospeche cáncer, cuando el traslado de ese paciente hasta un centro de alta hospitalización se va a tardar meses o nunca va a llegar, ¿sí? Y aquí eso traduce un problema muy importante, que es el sistema de salud de México está totalmente desarticulado. Y el sistema de salud en México se convierte no en un facilitador de la recuperación en la salud de nuestro país, de nuestros niños y de nuestros pacientes, sino se convierte en un obstáculo más que los pacientes junto con sus familias tienen que ir sorteando para poder llegar a estos grandes centros hospitalarios, ¿sí? Entonces, el diagnóstico oportuno es muy importante. Hacer y sospechar de cáncer en la infancia. Si ustedes revisan las currículas de la mayor parte de las universidades en este país, ni siquiera consideran al cáncer en la infancia como un tema a tratar en los médicos que se forman de primer contacto. Y es un problema conceptual muy importante, porque el que no ve, el que no sabe es como el que no ve. Y entonces tú puedes tener a un niño con leucemia frente de ti, pero si te siguen enseñando en la universidad que los niños solamente se enferman de problemas infectocontagiosos y que el cáncer es un problema de los adultos, pues cuando el niño está frente a mí con cáncer, jamás voy a sospechar y siempre voy a asociar este tipo de manifestaciones relacionadas a problemas infectocontagiosos, y ahí empieza el problema. Desde la misma construcción de la currícula en nuestras universidades, ni siquiera existe el problema de cáncer infantil. Entonces el problema es diagnóstico oportuno, es muy complejo y se han hecho muchos intentos. Pero el segundo problema sigue siendo igual de importante, que es el diagnóstico de precisión. Si no tenemos un diagnóstico de precisión, no podemos desarrollar el resto, que es un tratamiento adecuado. La asignación de un riesgo, esto es, darle el tratamiento personalizado de acuerdo a sus biologías, a su biología y a sus características, no de otras sociedades, sino propias del niño. Pero si no tenemos las herramientas para hacer diagnóstico de precisión, no podemos hacer el resto del proceso. Y no es que no haya recursos, los recursos los hay, se gasta muchísimo dinero en hacer diagnóstico de estos niños. El problema es que la mayor parte de los lugares donde se hacen estos diagnósticos no están bien instrumentados, no tienen los controles de calidad adecuados, y simplemente es una derogación de recursos económicos que no impacta en el pronóstico y en el diagnóstico, y por lo tanto en la asignación adecuada del tratamiento. Por último, y voy a pasarme hasta abajo, lo más importante es que todo esto se debe desarrollar dentro de un marco en donde el grupo de salud, no solamente los médicos, sino todo el grupo de salud debe estar en constante educación, ¿sí?, continua, para estar actualizados. Pero algo que carece en este país es la investigación. O sea, estos pacientes deben estar bajo un proyecto de investigación. Y no estoy diciendo que los metamos a una pipeta y hagamos combinaciones. Estamos hablando que nos generen información como la que les di al principio, información que nos permita desarrollar proyectos y programas de salud de la mano de las necesidades de nuestros pacientes. Eso es investigación. Lo que yo les presenté al principio es investigación, y para eso necesitamos que siempre estemos asociando todo este manejo de los pacientes
a proyectos, ensayos clínicos, desarrollos de nuevos medicamentos, desarrollos de nuevas estrategias de tratamiento que nos permitan conocer cuál es la epidemiología, tanto biológica como sociocultural de nuestros enfermos, para poder diseñar estrategias de salud personalizadas a las necesidades de nuestra población. La que sigue, por favor. Voy a ir a acabar. Bueno, les presento al enemigo. A veces es muy fácil hablar de algo que no conocemos, pero esto es el cáncer. Estas son las células que se encargan de ir invadiendo, destruyendo y generando momentos como el que hoy acabamos de vivir al inicio de esta sesión, guardando un minuto de silencio. Ojalá y pudiéramos guardar un minuto de silencio por todos y cada uno de los niños que no aparecen en la televisión o que no aparecen en los programas de radio. La que sigue, por favor. Entonces, importante el diagnóstico. ¿Por qué es importante el diagnóstico? Para asignar un adecuado pronóstico. No todas las leucemias son iguales. Tener una leucemia es como si yo les digo a ustedes, pues, bueno, ya esta es una referencia muy antigua, pero algunos de ustedes me van a entender. Si busca a Pedro en la sección blanca o en la sección amarilla del teléfono, pues si yo busco a Pedro en la sección amarilla del teléfono, pues seguramente voy a encontrar muchos Pedros y no voy a ser específico. Pero si yo a Pedro le pongo nombres y le pongo apellidos y le pongo una descripción tan amplia como la que hicieron de un servidor al inicio, pues es muy probable que sepamos qué hacer. Lo mismo tenemos que hacer con la leucemia, y para eso son los diagnósticos de precisión, para ponerle nombre y apellidos. ¿Para qué? Para poder asignar y designar y desarrollar un tratamiento adecuado, que no sea insuficiente, pero que tampoco sea demasiado tóxico y le cueste la vida por toxicidades a estos pacientes. ¿Sí? ¿La que sigue? Y bueno, esto es parte de lo que hacemos con el diagnóstico oportuno, la que sigue, y el diagnóstico de precisión, y nos ayuda a hacer una adecuada clasificación de la leucemia, la que sigue. Voy a ir más rápido para acabar. Pero vean, la que sigue, miren, esto es algo muy importante, es complejo de entender, pero hoy tenemos herramientas que no solamente nos ayudan a hacer el diagnóstico, sino nos ayudan a entender cómo se va comportando la leucemia a través del tiempo. Y estas rayitas en verde y en amarillo, el comportamiento ideal, si vemos la gráfica de aquí abajo, sería la raya roja. Y entonces nosotros, con estas estrategias de diagnóstico y seguimiento, podemos ir viendo cómo la leucemia va desapareciendo y va disminuyendo hasta llegar a la cantidad de 0 a través de las diferentes etapas del tratamiento, ¿sí? Pero si yo voy dando mi tratamiento y este va fracasando, ¿qué pasa? Justamente lo que les decía, viene la recaída. Vean las 3 rayas verdes, ¿qué tienen en común? Las 3 vuelven a subir. La raya en azul más claro es lo que nosotros llamamos el umbral clínico. Es cuando el paciente vuelve a tener síntomas. La leucemia es como un iceberg. Ahí justamente imagínense que este es el borde de un iceberg en donde las manifestaciones clínicas y lo que vemos ante un microscopio solamente es la punta de ese iceberg. El resto del iceberg, lo que hace que el Titanic se hunda, está por debajo de ese umbral. Y para eso necesitamos estrategias de seguimiento que las tenemos y que están accesibles a nivel regional y a nivel mundial, pero que tenemos que aplicarlas de manera correcta para poder llevar a los niños a la raya roja y nunca a la raya verde. Y esto nos permite ir diseñando y adecuando los tratamientos aún antes de que el propio niño tenga manifestaciones de que va a recaer. La que sigue, por favor. Voy a acabar rápido. Esto es lo mismo. Entonces, cuando las tablas de arriba son tablas de supervivencia. Esto es, en el eje de las X están el 100% de los niños cuando empiezan el tratamiento, y conforme van avanzando en el tiempo, que es la Y, se van disminuyendo porque es el número de niños que se van muriendo. Cuando yo llevo un buen seguimiento, vean cómo están hasta arriba todos, ¿no? Casi el 100% de los niños se pueden curar. Pero cuando no tengo una buena estrategia de tratamiento y de seguimiento, pues entonces voy perdiendo niños y se van muriendo. La que sigue. Pero esto, vean, esto es así en puntitos, se los traje para que sea más fácil para todos entender. Todos hagan de cuenta que los puntitos en morados, la leucemia, ¿sí? Y conforme yo voy dando y haciendo las evaluaciones en diferentes tipos del tratamiento, puedo llegar hasta la previa a la última, donde dice
CD22, donde ya solamente tengo 2 puntitos. Eso es justo lo que me da el diagnóstico de precisión. Pero si la leucemia recae, vean cómo, como la última recuadro, se vuelve a llenar de puntitos. Justamente es así de sencillo como hacemos el seguimiento de estos niños, y en cada etapa podemos ir haciendo las intervenciones pertinentes para que la leucemia nunca regrese y podamos curar a estos niños. ¿La que sigue? Y entonces, esto ya es estadística mexicana, ¿sí? La supervivencia de las leucemias en México, cuando tienen acceso a un adecuado tratamiento, más o menos a nivel global es del 66%. Cuando no, menos del 20% se pueden curar. ¿Sí? ¿La que sigue? Entonces, bueno, ya para terminar, pues la leucemia es la principal causa de cáncer infantil. Es muy importante hacer un adecuado diagnóstico oportuno, un adecuado acceso a los tratamientos. Hoy día tenemos estrategias que son cada vez más precisas para poder tratar a los niños y tener menos efectos secundarios. Nada más como un dato, nosotros estamos haciendo hoy día un proyecto de investigación para implementar el primer programa de terapia génica para tratar leucemias en los niños, a través de linfocitos CAR T-cells, que esto, estamos llegando 10 años después a la cita, cuando esto ya pasa en muchos lugares del mundo. En Latinoamérica, excepción de Brasil, México va a ser el segundo país. Pero lo que les quiero decir es que para que nosotros pudiéramos obtener el GRAM, o sea, los recursos para tener y desarrollar esta investigación, tuvimos que hacer un ensayo, un análisis de costo-beneficio y costo-efectividad. Y lo que concluimos en ese estudio con el patrocinador fue que por cada peso que se fuera a invertir en este proyecto, la recuperación social es de 6.2 pesos. ¿Sí? El mensaje que les quiero enviar es que cada niño que curamos tiene el potencial de crecer y de hacer que este país crezca 6.2 veces más que si lo perdemos. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Olaya. Escucharemos ahora el testimonio de la madre de Yari García Guzmán, menor con leucemia linfoblástica aguda. Señora Verónica Guzmán Guzmán, queda usted en el uso de la palabra, por favor. Bueno, buenos días a todos. Y yo soy mamá de Yari Ligbe García Guzmán, que estuvo diagnosticada con leucemia linfoblástica. Y ahora que escucho al doctor, entiendo muchas situaciones por las que mi familia pasó, y perdón por el sentimiento que me da, porque recuerdo pues todas las cosas que tuvimos pasar desde el inicio de la enfermedad de mi hija. Un poquito haciendo historia de cómo fue diagnosticada. Mi hija empezó cuando estornudaba, le dolía la parte de lo que es la espalda. Entonces estuvo así como una semana y nosotros pensábamos que solamente había sido pues que se había torcido o quizá que había estornudado con mucha fuerza. Estuvimos así y después de una semana ella empezó a sentir más dolor en la espalda y lo primero que pensamos pues es algo ortopédico. Fuimos con un ortopedista y el ortopedista nos dijo que pues era la forma de la columna, que probablemente pisaba también mal y eso hacía que tuviera dolor. Le dio un tratamiento ortopédico, pero ella continuó con los dolores. Fuimos a una pediatra, la pediatra nos mandó a hacer unos análisis de sangre, pero en esos análisis de sangre no, pues salían normales.
Sin embargo, mi hija siguió con el dolor, fuimos al hospital Schneider de ortopedia y llevamos los análisis de sangre que posteriormente volvimos a sacar. Entonces ahí el ortopedista nos dijo que ya había algunos valores en sangre que estaban, pues que ya se veían un poquito alterados, pero no sospechaba que hubiera una enfermedad grave, que tenía que tomarle algunos otros estudios. Fuimos con otro ortopedista ahora ya particular, ortopedista pediátrico, y él nos dijo que pues sí, que el primer diagnóstico sobre su columna podría haber sido la causa de ese dolor, pero que tenía que hacer una tomografía, pero era una tomografía con contraste y pues la verdad era muy cara. Entonces ya estábamos buscando la forma de cómo obtener ese estudio y mi hija ya empezaba a tener pues problemas con levantarse, ya no quería jugar, ya no quería comer y así estuvo entre un médico y el otro casi 2 meses para poder ser diagnosticada. Y una vez, ya que teníamos casi a una semana de ir a hacer el estudio, despierta en la mañana y yo la reviso y veo que tiene un moretón en su pierna, muy grande. Le pregunté, ¿te duele? Y me dijo, no, no me duele. Pero sin embargo, yo pues al buscar información ya presentía que algo no era normal. La llevé al IMSS y llegando a urgencias me dijeron un hematoma de ese que tienen los niños no es para que esté en urgencias porque pues tal vez se cayó, se pegó y entonces pues la verdad ya al conocer más información pues yo les tuve que mentir y les dije no, es que ya ha sangrado y me dijo, ¿ha sangrado? Le dije sí, ha sangrado. Entonces dijeron, no, la vamos a dejar en urgencias y le vamos a hacer unos estudios de sangre. Al hacerle los estudios de sangre, entonces ya todos los niveles en sangre estaban ya alterados, sus plaquetas ya habían bajado y me dijeron que tenía que ser internada. Nos fuimos a la clínica que le correspondía al siguiente nivel y en el siguiente nivel ahí la revisaron y le volvieron a hacer análisis de sangre y me dijeron que ya tenía sus defensas casi en 0. Entonces nos tuvieron que aislar del lugar donde estábamos internados con demás niños y nos aislaron. Nos dijeron ahora sospechamos que tenga alguna enfermedad que tenga que ver con la sangre, pero pues aquí no la podemos tratar y la vamos a enviar al siguiente nivel. El siguiente nivel fue la raza. En la raza llegamos y pues lamentablemente los lugares para poder ya estar en un cuarto ella con ya su diagnóstico pues estaban ocupados. Y tuvimos que estar en urgencias una semana. Sin embargo, ahí aún todavía no me decían realmente el diagnóstico que tenía mi hija. Y ahí entra un poquito lo que mencionaban sobre la empatía con los padres, porque llegaba un médico y me decía, puede ser que tenga una enfermedad que ahorita se me fue el nombre, referente a la sangre. Y eso, dice, se puede tratar un poquito, no tan fácil, pero sí es una enfermedad que no es tan grave. Y pasaba el siguiente día y llegaba un médico residente y me decía, no, es que eso no tiene su hija tiene cáncer. Y al momento que me dijeron cáncer, pues yo sentí que algo me echaron y me bajó la sangre, no sé, porque es una noticia muy fuerte, sobre todo para una niña.
y después al otro día llegaba otro médico y me decía, ¿quién le dijo eso? No, no es cáncer, necesitamos hacer otros estudios. Y así me tuvieron una semana y yo no sabía pues cómo reaccionar ante mi hija, porque mi hija me decía, mami, ¿qué tengo? Mami, me siento mal, mami, me duele mucho mi cuerpo, mami, no quiero comer. Y yo no sabía cómo decirle, ni qué decirle, porque un médico me decía una cosa y otro médico me decía otra. Hasta que tuve que ir a hablar con la doctora, que es la encargada de pediatría, y le comenté mi caso. Y me dijo, no se preocupe, le vamos a hacer el estudio como debe de ser y le vamos a dar su diagnóstico. Hasta que ya casi al terminar la semana llegó un doctor y me dijo, su hija tiene leucemia y la vamos a tener que internar para poder llevar su tratamiento. Entonces, desde ahí yo creo que también es importante concientizar a los médicos de tener empatía con los padres, de realmente dar un diagnóstico cuando ya estén seguros, que probablemente, como menciona el doctor, quizá no sea tan sencillo o tan rápido de decirlo, pero quizá no decirlo antes de estar completamente seguros, porque pues realmente no es como decir su hija tiene una gripa, ¿no? Es una enfermedad realmente muy difícil, muy grave y que es muy complicada de llevar para los papás y sobre todo para los niños. Ya al estar hospitalizados, pues ya la doctora ya nos dijo pues que era leucemia linfoblástica aguda, que iba a llevar su tratamiento, pero pues ahí también mi hija fue diagnosticada en el 2016, cuando tenía 6 años, entonces pues estaba realmente pequeña y los estudios que les hacen son tomar de su médula un poco de líquido, pero la aguja con la que le toman esa muestra, pues realmente antes no sé si en otros países, como menciona el doctor, de Europa, no sé si les pongan alguna anestesia a los niños, porque aquí no, aquí es sin anestesia. Entonces los papás pues no podemos estar en ese procedimiento, pero solamente a lo lejos escuchamos el grito de nuestros hijos de mamá, mamá, me duele, mamá, y pues realmente es horrible. Entonces pues ya le tomaron sus estudios y a través de eso ya dijeron cuál iba a ser el tratamiento, su quimioterapia, y hay médicos y hay enfermeras que son muy empáticas y que tratan a los niños con mucha paciencia, con ternura, y uno se siente pues cobijado por esos médicos. Pero también está la otra parte, donde los médicos o los enfermeros o las enfermeras quizá ya están un poco pues la cotidianidad tal vez del trabajo los hace ya perder un poquito de sensibilidad y a veces como los tratan o como dicen las cosas, pues uno se siente mal, ¿no? Y afortunadamente mi hija, estuvimos internados 3 meses, estuvo con sus quimioterapias y todo el procedimiento que eso conlleva. Pues es muy difícil tratar de calmar a los niños diciéndoles que todo va a estar bien, que sean fuertes, que esto va a pasar, pero como papás por dentro, pues estamos con esa preocupación, con esa angustia de ver cómo se van deteriorando al bajar mucho de peso, al caerse su cabello, sus pestañas, sus cejas.
y es complicado. Y los que tenemos más hijos, dejar a nuestros hijos en casa es también otra carga, porque ya cuando regresamos a casa, yo tengo otro hijo y él decía, ¿por qué mi hermana, por qué Yari tiene más atención? A mí no me quieres, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué estás todo el tiempo con mi hermana? Y pues tratar de hacerlos entender que es parte de algo que nos tocó vivir y que como familia pues tenemos que hacer equipo y si a él le tocó quedarse, pues tratar de hacer lo mejor que él pueda y pues si va a la escuela, él iba a la escuela, que fuera a la escuela, que hiciera sus actividades y pues nosotros en el hospital. Tuvo mi hija 2 años y medio de quimioterapias. Afortunadamente ya después de todos los estudios, pues salió bien, siguió con su tratamiento ya en casa y solamente íbamos al hospital, bueno, íbamos todos los días a que le pusieran quimioterapias y ya posteriormente pues está ahorita en vigilancia. Y aunque fue una situación pues muy complicada, afortunadamente salimos adelante y yo creo que este tipo de foros es importante porque como decían las diputadas, no se trata pues de ver aquí el color del partido, ¿no? Sino tratar de que la ayuda sea sobre todo para los niños y pues también para los papás. En nuestro caso, no padecimos de que hubiera falta de medicamentos. Afortunadamente, todos los medicamentos que necesitó mi hija los tenían en el centro, en La Raza, y no hubo necesidad de que nosotros pues compráramos algún medicamento. Sin embargo, lo que mencionaba el doctor, que muchos pacientes o muchos niños los papás se ven en la necesidad de abandonar el tratamiento, es realmente así es porque esta enfermedad también, a pesar de que nosotros estuvimos en el sector salud, también nos trajo otros gastos, porque nos teníamos que dividir el cuidado de mi hija entre mi esposo y yo, pero si nosotros vivimos en el Estado de México y realmente muy alejados, entonces para ir al hospital, pues son prácticamente 3 horas de camino, entonces mi esposo llegaba del trabajo y él se quedaba, pero si yo me iba a las 3 horas de camino de ida y luego las 3 horas de regreso ya no me daba tiempo ni siquiera de llegar a bañarme o preparar algo, entonces teníamos que quedarnos en un hotel y pues ahí yo descansaba un rato mientras mi esposo se quedaba con mi hija y ese simple hecho de pagar el hotel, de pagar la comida, de los gastos que son para limpieza de nosotros, jabón, pasta de dientes y esas cosas que probablemente se ven como gastos muy pequeños, para algunas familias son gastos muy grandes. Entonces, pues sí, realmente sí se ve afectada la economía, también se ve afectada la salud y la salud mental, porque yo creo que muchas familias necesitan una ayuda psicológica, porque estamos viviendo un duelo, la pérdida de la salud de nuestros hijos y también, pues en cierta forma, la desintegración en ese momento de la familia, porque yo tuve con mi hijo así, o sea, él siempre nos decía, es que yo siento que quieres más a mi hermana y porque le das más atención, aunque yo hablara con él y después empezó
pues como a entender realmente lo que pasaba y por qué él se tenía que quedar y por qué no estábamos con él, y que probablemente cuando llegábamos y él nos trataba de hablar de su escuela, nosotros sí, pero por dentro pensando, ay, ojalá y que esté bien, ojalá que haya funcionado el medicamento, ojalá y que ya quiera comer, ojalá y que ya salgamos, aunque inconscientemente lo hacíamos, pero teníamos la prioridad más fuerte, que era mi hija. Y ahí también es importante lo de las asociaciones, porque ya el hecho de que lleguen y le den un librito donde ella pueda colorear, donde el niño pueda expresarse, o quizá un juguetito muy pequeño, pero para ellos los hace pues sentirse bien y, por ejemplo, en las quimioterapias, cuando ya regresábamos otra vez al hospital, el decir, pues va a llegar de la asociación y me va a dar un regalo, me va a dar un dulce, me va a dar algo, ellos ya puedan llegar a tomar sus quimioterapias con más alegría, ya no se les haga tan pesado como el hecho de nada más llegar y bueno, ya me van a inyectar y ya me van a hacer mi procedimiento. Entonces yo sí, pues agradezco este tipo de foros y de este tipo de actividades que pueden ayudar a los demás niños que están pasando en este momento por esa situación, a que puedan llevar este proceso pues leve, y que yo sé que muchos no lo logran, porque el hecho de que, por ejemplo, nosotros estuvimos con 6 niños más en un cuarto de hospital y 3 niños pues no lo lograron. Entonces yo agradezco, siempre le comento yo a mi hija, siempre tenemos que agradecer por todo lo bueno y ver más las cosas buenas que las cosas malas, ¿no? Porque si ahorita me empiezo a recordar, va a haber muchas cosas que pasaron malas, pero bueno, pues ya pasaron. Y lo más importante es que ahora mi hija está en vigilancia, después de que fue diagnosticada cuando ella tenía 6 años, el domingo fue su cumpleaños y ahora ya cumplió 14 años. Y está bien. En todos sus estudios ha estado muy bien, y yo espero que en el próximo año probablemente ya la den de alta definitiva. Sí, gracias. Gracias. Muchas gracias, señora Guzmán. Apreciamos mucho su testimonio. Finalmente le pedimos a la diputada Laura Barrera Fortul que nos dirija su mensaje. Por favor, diputada. Muchas gracias, muy buenos días. Reiterarles nuestra gratitud por permitirnos a la doctora Friné y a su servidora como integrantes de la Comisión de Salud el día de hoy ser sus anfitrionas en esta Casa del Pueblo, en este espacio de reflexión, en este espacio de emoción, pero sobre todo de acción
para que entre todos podamos ponernos de acuerdo y generar las condiciones que fortalezcan las políticas públicas en torno a esta enfermedad. Gracias, Kenji, siempre gracias. Eres una brújula moral en este país, en este tema, y sobre todo mi profunda admiración porque del dolor tomaste fuerza y la moldeaste en una fundación que nos permite a todos tener una posibilidad de darle inspiración y causa a nuestra vida. Muchísimas gracias. También gracias al doctor Olaya, que Dios lo bendiga, que lo fortalezca mucho y sobre todo que pueda tener esta fuerza para que pueda sanar con los conocimientos que usted tiene, la visión y la oportunidad de ser un agente de sanación justamente y que cuente también incondicionalmente con nosotros. Gracias por estas estadísticas, por estos números. Ustedes como experto pues ilustran lo que nosotros tenemos que hacer. Friné también es una experta en el tema, pero lo que tenemos y necesitamos es justamente esta información, este diagnóstico que nos permita tener un punto de partida y una ruta crítica perfecta con tiempos en donde podamos ir justamente trazando los objetivos. Y no podemos ser ajenos a que estas cifras y estos números, estos puntitos, pues son nombres y apellidos. Son historias personales, son sueños, ilusiones y es una realidad lo que estamos viviendo. Bien lo dijo doña Verónica, a quien le agradezco profundamente que abra su corazón, que nos comparta con una enorme sensibilidad lo que vivió, porque la curva de aprendizaje de este dolor debe ser justamente inspiración y fuerza para todos los demás. Así que estamos en una gran disposición, siempre, hace 5 años, Kenji ya hizo aquí una referencia de lo que hemos avanzado, pero sobre todo de lo que tenemos pendiente, y hoy me quedo y Friné con tarea y con compromisos. El primero es seguir hablando del diagnóstico oportuno. Es indiscutible tener un acceso al diagnóstico. Tenemos claro que si se hace en los primeros meses y a tiempo, tenemos un porcentaje del 80 y 90% de probabilidad de salvar la vida del paciente. Pero también hoy, con el testimonio de la señora Verónica, hablamos del subdiagnóstico, de esta falta de información y precisión. Hoy ella me decía que entre 3 y 5 meses de que su hija inició con este malestar hasta que haya tenido la información precisa de qué estaba sucediendo. Y fueron 5 meses fundamentales y críticos justamente para tener el tratamiento oportuno. Entonces, tenemos que legislar, tenemos que generar los presupuestos y las condiciones para acortar el subdiagnóstico. Y también nos decía muy bien el doctor este tema de la acción, porque ya que se tiene el diagnóstico, ¿qué se hace con él? ¿Cómo se traslada a un plan que permita de inmediato poner manos a la obra? Porque con el diagnóstico, el dolor de recibir esta noticia, quienes están alejados del centro oncológico más importante, quienes tienen que dejar a sus hijos, tomar el transporte público, reorganizar su vida, pedir un permiso en el trabajo, ver a quiénes les encargan los demás hijos. Hoy 7 de cada 10 hogares mexicanos está dirigido por una mujer y las mujeres están solas. Entonces, ¿en manos de quién dejan a los demás hijos, como lo decía la señora Verónica? Entonces, es justamente esto lo que nos debe de llamar a la reflexión, a la acción, pero sobre todo a los presupuestos, porque si no son buenas intenciones, si no se acompaña de recursos, lo han dicho muy bien quienes me antecedieron, es un derecho y está en el 4º constitucional, pero si no se traduce en un presupuesto, no va a poder tener los resultados esperados. El abandono del tratamiento. Esto es verdaderamente inhumano y cruel, que por la falta de recursos financieros, por la no comprensión de la enfermedad, los factores culturales, la lejanía, todo aquello que no permita una atención adecuada, se abandone el tratamiento. Y, por supuesto, mucha mayor inversión en infraestructura. Este es un tema en el que seguiremos insistiendo, seguiremos alzando la voz, como lo hacemos cada oportunidad que tenemos. Acabamos de discutir el presupuesto, ya Friné nos dio el devastador escenario en el cual se nos plantea, pero no puede seguir siendo la realidad de este país. Un tablero de hombres y mujeres insensibles, más allá de los colores, no pueden definir la salud de este país. Si Verónica fuera diputada el día de mañana, votaría a favor no importando del partido. ¿Por qué? Porque lo vive en carne propia,
No tenemos que esperar a vivir una condición como esta para tener la sensibilidad de simplemente votar en verde en favor de la política pública de salud de este país. Vamos tarde, lo tenemos claro. Vamos tarde, es muy frustrante y doloroso ver la comparación de otros espacios en el mundo que lo hacen mejor que nosotros y lo digo con mucho patriotismo, no hay otra tierra mejor que México. No hay otro país que tenga las condiciones que tiene el nuestro. ¿Y cómo es posible que en esta bendita tierra no podamos ponernos de acuerdo? Es muy lamentable. Y lo dicen muy bien, cada minuto cobra vidas. Cada minuto de burocracia, cada minuto que se politiza, cada minuto en donde no se atiende con sensibilidad y con información y no se hace un mapa y se traza una estrategia, se pierden vidas. Dejemos de buscar pretextos, de culpar al pasado, porque con qué cara y sobre todo quién tiene el valor para salir a pedirles una disculpa a los padres que cargan con el dolor de haber perdido a una hija o un hijo porque el medicamento ahora no llegó a tiempo. Sé que ha habido errores en el pasado, pero también hay que reconocer que en las administraciones pasadas sí había medicamento y sí había el cáncer en la agenda con una prioridad distinta en presupuestos. Hay que exigirlo. Porque los presupuestos no son de un gobierno, son los impuestos de las y los mexicanos, son las contribuciones que ustedes y que nosotros hacemos a un gasto público en donde hay que exigir justamente en estas discusiones y sobre todo, permítanme decirlos, esto no es de que te guste o no te guste la política. Esto no es de que seas apolítico y no creas en nada ni en nadie. Esto es de que alguien, de cualquier manera, así seas indiferente a la política, toma las definiciones por ti y toma decisiones trascendentales como en qué se gasta el dinero que tú aportas en tus impuestos. Por eso es tan importante ciudadanizar, que los ciudadanos se involucren en la política, que formen parte de las exigencias diarias. Por eso las fundaciones son indispensables. Porque señalan lo que hicieron sobre poner el cáncer en la agenda para las y los candidatos, me parece que era una responsabilidad moral. Qué pena que fuiste a 22 y no a los 32. Me quedo atónita de pensar que 10 estados con los candidatos no pusieron esto como prioridad. Entonces, ¿para qué quieres contender? ¿Para qué quieres estar en una boleta si no representas los intereses de la gente a la cual debes de servir? Seguiremos insistiendo en que cada uno de los que tenemos aspiraciones políticas y continuidad de vida en esta que hemos escogido como nuestra vocación, pongan justamente como prioridad los temas de salud. Porque dicen que una gente sana tiene miles de sueños, pero una gente enferma tiene solamente uno. Y lo dijo muy claro el doctor. En esta estadística de los niños que perdemos, ¿cuántos médicos, cuántos ingenieros, cuántos científicos, cuántos agrónomos, cuántos sueños truncados porque no tuvimos la capacidad financiera de hacerle frente como Estado y como país y como ciudadanos a resolverlo? El día de ayer, que estuvimos en San Mateo Atenco, justamente un municipio del Estado de México, y concluyendo el informe de la presidenta municipal, a quien desde aquí le hacemos un gran reconocimiento porque es una mujer que puso el cáncer en la agenda desde el día 1 y ahí inspira justamente que los demás candidatos se sumen. Al terminar el informe, Jonathan, un niño de 7 años, que encontramos en una condición muy comprometida de vida, ayer se subió a entregarle un ramo de flores y le dice, cárgame porque le quiero decir algo a la gente. Y dijo, mañana, es decir, hoy, estoy tocando mi campana. Así que tenemos justamente que inspirarnos en ello. Esa es una verdadera rendición de cuentas. Todo el drenaje, las luminarias, todo eso está muy bien, pero ese momento nos marcó para todos, porque esa es justamente la misión que tenemos que tener y nuestra responsabilidad. ¿Qué sigue? 1, tenemos que aprobar el presupuesto necesario que garantice el acceso oportuno a tratamientos integrales y adecuados. Compromiso de Friné y, por supuesto, de nuestra bancada y de todos aquellos que se sumen en este llamado de conciencia de seguir alzando la voz para tener los recursos necesarios. 2, promover la comunicación entre instituciones encargadas de la atención del cáncer infantil. Esto es un punto de acuerdo que vamos a presentar
para exigir el acceso indiscriminado para que especialmente nuestros pacientes, todos, pero sobre todo los menores de edad, que tienen un diagnóstico con leucemia linfoblástica aguda, puedan justamente estar en la institución donde puedan ser tratados, que no sean discriminados por no estar afiliados a un sistema de salud u otro. 3, seguiré insistiendo en la educación alimentaria. Somos lo que comemos y somos lo que pensamos. El cuerpo tiene una enorme capacidad de sanación, pero si le damos información incorrecta, y la alimentación y la comida es la información con la cual nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico se defiende. Si los niños siguen en esa ingesta calórica extraordinaria de azúcar, porque a las empresas les conviene, no va a haber sistema de salud que aguante un colapso como ese. Si no se alimentan de manera correcta, si los padres de familia no tienen los cursos necesarios de alimentación, de qué se le puede dar y qué no se le puede dar, porque es un veneno, porque el azúcar es 10 veces más adictivo que la heroína, pero si ese es un premio para el niño, pues estamos en una educación distinta. Friné y yo tenemos una iniciativa que debe de dictaminarse ya en la Comisión de Salud para la alimentación dentro de los hospitales. Porque después de una cirugía mayor que tiene una inflamación, aquí están los doctores expertos, lo que se les da es un jugo concentrado con 25 gramos de azúcar. ¿Cómo vas a combatir una inflamación con el azúcar? ¿Cómo le das una sincronizada, y lo digo con respeto, que tiene harinas blancas y un pedazo de carne que es un embutido? ¿Cómo tu cuerpo va a recibir la información correcta para sanarse y para salir de un procedimiento quirúrgico si está comiendo basura? Entonces, hay un nutriólogo muy importante que dice, no le den a sus hijos lo que no le darían a su perro. No le den una bolsa de chetos azules. Eso no se lo das a tu perro, con los químicos endocolorantes que tiene. No les den a los niños bebidas azucaradas. Entonces, bueno, seguiremos insistiendo en ese tema. Y por último, también impulsar las estrategias necesarias que promuevan una mayor información, adopción de lineamientos uniformes actualizados para garantizar que todos los pacientes reciban acceso equitativo y oportuno a los tratamientos más efectivos. Y lo que dijo doña Verónica, la salud mental. Es muy importante que sigamos insistiendo en que la depresión, la ansiedad son enfermedades de hoy. Muchas, por supuesto, detonadas y derivadas de circunstancias como estas. Muchas más con otros orígenes, pero tenemos que poner también la salud mental como prioridad para poder de manera integral fortalecer todas las políticas públicas que permitan a la familia salir adelante. Cuenten con nosotras, es cuestión de disposición, de empatía, de amor, pero sobre todo de voluntad, porque aquí se exige y se exige bien, sin colores, unidos con rumbo y conciencia. Hagamos que la batalla contra el cáncer sea nuestra lucha, pero sobre todo nuestra conquista. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, diputada Barrera. Es así como damos por concluido este foro. La 65ª legislatura de la Cámara de Diputados les agradece su amable presencia en este acto. Muchas gracias y muy buenos días.